Muy buenos días, jueves 25 de julio y desde hace décadas en el fútbol pueden encontrarse situaciones vinculadas a prácticas machistas, homofóbicas, xenófobas, que a pesar del avance cultural en este sentido perduran. Por eso empezamos nuestro programa de hoy sobre el que analizaremos este tema con una canción hermosa, es una pieza publicitaria de la Liga Española contra el Racismo que se llama One Voice versus Racism. Y luego del episodio del canto racista de los jugadores de la selección argentina, la posterior salida del subsecretario de Deportes Julio Garro y la pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel, ayer se vio un escándalo en el primer partido de la Argentina en los Juegos Olímpicos de país, donde la selección, después de empatar y un gol anulado, terminó perdiendo 2-1, luego de otra curiosa situación que describirá al terminar esta apertura Román Liucho, nuestro especialista en deportes. Pero la actitud de los hinchas marroquíes en medio de los sucesos es tan violenta e injustificable, pero al mismo tiempo esconde un problema que no está logrado ver en toda su dimensión, y no es solamente en el caso de los hinchas marroquíes. El fútbol es culturalmente el epicentro de manifestaciones de la sociedad que revelan un estado de cosas que lo trasciende. Tener padres africanos o árabes y nacionalidad francesa es muchas veces por lo que discriminan a millones de personas en Francia y parte de la agenda de la extrema derecha. El canto del jugador argentino Enzo Fernández y sus compañeros, muy probablemente sin quererlo, tocó una fibra sensible del padecimiento de una buena parte de la población de ese país. Son las pasiones que despierta el fútbol, que se mezclan con temas sociales, con temas políticos y religiosos, y de la misma manera que cada vez que gana Argentina en Bangladesh o en la misma Escocia hay fiesta popular, porque en el país asiático tiene un sentimiento anticolonialista muy fuerte contra Inglaterra, y en aquel lejano país conocen el conflicto que nuestro país tiene por las Islas Malvinas y la historia del gol a los ingleses de Maradona. Obviamente no ayudó que intervenga Victoria Villarruel en la discusión y le dé un carácter de Estado a una polémica racista. La vicepresidenta salió a respaldar a Enzo Fernández, quien luego se disculpó y acusó a Francia de colonialista. Es interesante que le preocupe el colonialismo de Francia cuando de manera tácita reivindica, al menos relativiza, los crímenes de un gobierno militar que se entrenó con métodos de la represión y tortura de los franceses en Argelia durante la guerra de Argelia. Y también le dio un carácter de Estado el hecho de que Javier Milei haya echado al subsecretario de Deportes Julio Garro por plantear que el capitán del seleccionado nacional, Lionel Messi, toda la selección se debería disculpar por aquel video. Debe comprenderse que por un lado Argentina es el campeón del mundo y nuevamente campeón de América, y por el otro está viviendo un extraño fenómeno político como lo es el anarcocapitalismo de nuestro presidente. Todo lo que sucede en este país tiene la potencialidad de ser noticia. ¿Es Argentina? ¿Hay en Argentina? ¿Es nuestro ser argentino racista y discriminador? ¿O todo lo que sucedió fue un malentendido sumado a la impericia de un gobierno inexperto? Los cánticos racistas, homofóbicos en el fútbol son parte de una suerte de licencia que se da a la sociedad o expresan tendencias profundas que vehiculizan el fenómeno de la ultraderecha. Es un debate si esto que acabo de decir es así, o intentamos ir respondiendo, y vamos a intentar ir respondiéndolo, decía luego, a lo largo de toda la apertura, pero que son inquietantes y nos pueden servir para comenzar a reflexionar. Vamos a compartir una serie de videos recapitulando la polémica que se abrió con el video de Enzo Fernández, y luego analizaremos la relación del fútbol, el racismo y la discriminación. Vamos a empezar por el comienzo. El video que subió Enzo Fernández el 15 de julio de este año, el video de la polémica. El documento, nacionalidad Brasil. Hola la ola, juega de playa menos. El documento, nacionalidad Brasil. Hola la ola, juega de playa menos. Bueno, vamos al pedido de disculpas de Enzo Fernández el 16 de julio, un día después. Es una placa, pensé que lo iba a leer nuestra productora. Ahora vamos a compartir la respuesta de Victoria Villarruel y le pediremos a nuestra locutora Camila Alzaldo que lea el tuit sí de la vicepresidenta. Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida.
pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha, ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente alta. ¡Viva la argentinidad! Hay historiadores que explican que en Argentina no hay negros como Cabral o Remedios de Calada porque eran quienes enviaban más al frente y murieron todos en la guerra de la independencia y en la guerra contra el Paraguay. Eso desmiente al menos parcialmente la idea que desarrolla Villarruel en su tuit y en su explicación. Por otro lado, personas de la comunidad trans que tienen una esperanza de vida que en muchos casos no llega a los 40 años y son parte de las letras discriminatorias en los cánticos de fútbol, tampoco debe estar tan de acuerdo con la argentinidad que propone la vicepresidenta o propuso la vicepresidenta en su posteo. Luego de esto, en Francia se viralizó un video hecho con inteligencia artificial que es completamente repudiable. Antes que nada hay que explicar que el programa no avala el video y lo mostramos como análisis de la información, de la misma manera que en su momento se puede publicar un reportaje a un genocida con el objetivo de poder comprenderlo. El video muestra a Messi caracterizado como Hitler con inteligencia artificial. Quienes escuchan en radio podrán identificar la voz de Adolf Hitler, pero quienes nos vean por televisión ven que la imagen del dictador nazi fue modificada para que resulte el rostro del jugador argentino. Veamos entonces este Hitler convertido en Messi. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Bueno, este video tiene un sentido de tildar al seleccionado argentino de racista, a tal punto que escaló en la polémica que el gobierno le pidió disculpas al gobierno francés, y vamos a compartir el fragmento del vocero presidencial Manuel Adorni explicando la posición de la gestión libertaria. Esto fue el 19 de julio. Karina fue a explicar que el desafortunado comentario no era de la vicepresidenta, obviamente no era posición del gobierno. Con respecto a la visita de la secretaria general de la presidencia a la embajada francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario claramente ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Bueno, ahora vamos a compartir un fragmento del presidente al respecto. Esto fue el 19 de julio. Javier Milei, no fue un tuit feliz, nuevamente el de la vicepresidenta. Vamos a escucharlo. No fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló Karina? Lo arregló Cari, sí. ¿Estaban calientes los franceses? Sí. Sin embargo, esto siguió escalando hasta ayer, en que se dieron estos incidentes, y ahora vamos a compartir cómo franceses silban el himno argentino en señal de repudio y luego un nuevo posteo de Victoria Villarruel al respecto. El himno más hermoso del mundo, el de Argentina. Y ahora vamos a compartir el sonido y la imagen del video de la nueva intervención de Villarruel sobre el tema. Hay un viento de cola y un estado de gracia que también le pega de frente al seleccionado sub-23. Bueno, se desmadró todo, ¿eh? Una locura. Se desmadró. Bueno, eso fue lo que posteó Villarruel junto con su texto de X. Y el psicólogo Pablo Alabarces envió un audio a la producción dando su punto de vista, además es especialista en temas deportivos y culturas populares. Vamos a escuchar a Pablo Alabarces refiriéndose a lo que sucedió ayer y viene sucediendo con la utilización del fútbol y la política.
Y esto se agrava considerando que estoy diciendo esto el mismo día en el que el debut de dos equipos argentinos en los Juegos Olímpicos en París fue rodeado de silbidos y abucheos, y no necesariamente de franceses blancos horrorizados porque los hayan acusado de colonialistas. Esto da para pensar muchísimo. Solo dos observaciones relativamente breves. La primera es que la referencia a un presunto folclore futbolístico ya no puede justificar cualquier cosa. Como he dicho muchas veces, los que usan el argumento del folclore de fútbol demuestra que no saben nada de fútbol y menos aún de folclore, por un lado. Y por el otro, y también brevemente, y me extraña que nadie lo haya desarrollado, es bastante poco creíble la vicepresidenta Villarruel haciendo referencia a un presunto anticolonialismo frente a los franceses, considerando que la generación de su padre fue educada en el ejército argentino por represores y torturadores franceses entrenados en la guerra de Argelia. Eso vuelve la intervención de Villarruel muy poco nacionalista y profundamente patética. Eran todos blancos colonialistas los franceses que silbaban el himno argentino, los marroquíes que reaccionaron con violencia, reaccionan así en todos los partidos que juegan. ¿Cuánto del cántico racista que se ríe de los franceses son todos de Angola? Tiene que ver con reírse de los que hay equipos, de los que son todos paraguayos o bolivianos. En el caso de los marroquíes, además hay que decir que fueron colonia de los franceses. ¿Cuánto es el juego de Victoria Villarruel en todo esto? ¿Y cómo aprovecha simplemente de una manera simple la pasión del deporte para lograr visibilidad y de alguna manera despegarse de la perspectiva de Milei? Parece como si detrás de estos cánticos estuvieran parte del fenómeno mundial que encarnan los libertarios en la Argentina, el fenómeno de la extrema derecha racista, xenófoba y homofóbica. Y como bien decía Freud, siempre se dice lo que se dice y también otra cosa. El deporte es un canalizador de pasiones sociales intensas, y la palabra pasión, que deriva del griego patos, saludo tanto al arrebato como al padecer, al sufrir, al no ser dueño de uno mismo en ese momento de la pasión. Y muchas veces quienes asisten a un partido de fútbol son víctimas de ambos instintos. No en vano se habla de ira, de hartazgo, de enojo en el voto de las opciones como la de Javier Milei. Ira, hartazgo, enojo son cuestiones que se ven en los estadios. Podríamos decir que en los partidos de fútbol en el pasado se permitía que el ser racional sacara sus impulsos y sus emociones afuera y durante 1 hora y media tuviese la posibilidad de que su inconsciente se convierta en consciente. Podríamos decir que con el fenómeno de Javier Milei y los libertarios lo que se da es al revés. Esa actitud inconsciente que se permite solo en la hora y media, o se permitía solo en la hora y media del fútbol, ahora se lleva a todo el tiempo durante la política. Sigamos con el tema del deporte. Un ejemplo histórico de vínculo entre pasión y fascismo y deporte pudo verse, que quizás fue el caso más notorio, en las Olimpiadas de Múnich en 1936, donde el propio Hitler hizo su campaña política. Vamos a compartir un fenómeno que rescata esta historia, como la propia delegación francesa fue recibida por el líder nazi. Escuchémoslo. Según Louis Gillet, el momento más desconcertante fue el paso de los franceses, que con la mejor intención iban saludando con el brazo tendido, haciendo el hermoso saludo olímpico, que tanto recuerda al saludo fascista. Su gesto desencadenó los enardecidos aplausos del público alemán, que creyendo ver el saludo hitleriano, lo interpretó como un homenaje al Führer y al Tercer Reich. Bueno, quienes nos están escuchando por radio, el saludo, que decían que ese saludo olímpico remite mucho al saludo nazi, porque es una mano, la mano derecha levantada en alto, a la altura del hombro, ¿no? Un evento recordado de esta Olimpiada fue el racismo contra el atleta Jesse Owens, uno de los mayores velocistas de la historia. Lo vamos a recordar ahora, Jesse Owens y los nazis. En 1936 los Juegos Olímpicos se desarrollaron en Berlín. En el marco del ascenso meteórico de Hitler por tierras alemanas, un atleta afroamericano logró durante unos días de agosto ensombrecer el poder nazi. Jesse Owens se alzó con los 4 oros en las categorías de 100 y 200 metros planos, relevos 4x100 y salto de longitud.
Esta impresionante marca no sería igualada hasta casi 50 años después, cuando Carl Lewis se hizo con los 4 oros en las mismas disciplinas que Owens. Durante su etapa en el Berlín de 1936, el atleta afroamericano pudo gozar de todos los lujos que una estrella a nivel mundial se merecía. Aquí hay que citar la enorme fama de Owens y las pasiones que despertó en el público. Irónicamente, esta situación de lujos y comodidades no le acompañó de vuelta a los Estados Unidos, donde las tensiones raciales eran patentes. Bueno, y más allá de las manifestaciones intensas, hay algo reversible en la pasión deportiva, que quizás incluso sea saludable. Se le adjudica al exfutbolista campeón mundial argentino decir que el fútbol es la cuestión más importante entre las menos importantes. Quizás, como sucede en las sesiones de psicoanálisis, en los estadios de fútbol puedan representarse algo que, si se maneja con inteligencia, exprese sentimientos y, sobre todo, los canalice. En el año 2022 entrevisté al filósofo e historiador inglés, amante de fútbol y admirador del talento de Lionel Messi, quien me explicó lo siguiente en dicha entrevista. Vamos a pedirle a nuestro locutor, Elian López Caucero, que lea la traducción de su respuesta ante las preguntas si el fútbol enseña algo a la política, y esta fue la respuesta de Simon Kirchner. Sí que lo hace. Odio a ciertos equipos de fútbol, odio al Manchester United, odio al Chelsea, pero puedo tener una discusión racional con un aficionado del Manchester United. Odio al Manchester City, pero espero que podamos tener una discusión racional sobre Sergio Agüero. Podemos reconocer que es un gran jugador. El fútbol es un área fantástica de la vida humana, en la que puedes tener pasiones absolutas, pero eres consciente de que están abiertas al debate, y se gana y se pierde. La derrota es una dimensión factible. Pero sin embargo, en el fútbol argentino siguen repitiéndose episodios xenófobos desde hace unos años, y vamos a compartir solo uno de estos ejemplos de xenofobia en el fútbol argentino. Creo que están tirando en una de las áreas, la que va a ocupar, y no puede Cristian David Luchetti. Digo que esto se va a demorar porque han tirado una cantidad importante y siguen cayendo. La impresión que es queso. Lo que me dicen que está cayendo sobre el área de Boca, será porque por el sobrenombre. Sí, mientras tanto. Panes de hamburguesa. Sí, que no sabe lo que hay adentro. No, seguro que una hamburguesa no hay, ¿eh? Sí, a ver si hay alguna piedra o algún elemento por las dudas, y es muy razonable. Luchetti se va de la zona, no quiere acercarse a ese arco, obviamente no quiere ser agredido. En el sentido de... Ahí lo explicaban aquellos que nos escuchan por radio. De cualquier forma vale la pena contarles la imagen que narraban los relatores de fútbol, que eran bolas de fraile porque eran bolivianos y paraguas porque eran paraguayos, ¿no? Hace unos años el célebre relator de fútbol José María Muñoz definía el deporte como pasión de multitudes. Vivimos un tiempo donde esas pasiones son también políticas y en muchos casos extremas. En algo tiene razón el tuit de Villarruel. A Argentina la forjan y la forjamos todos, descendientes de europeos, pueblos originarios, blancos, negros, bolivianos y paraguayos, la comunidad trans y tantos otros colectivos. Esperemos que este incidente nos ayude a repensarnos para poner en cuestión estas tendencias que hay en nuestra sociedad, y que probablemente el fútbol lo hace como un ejemplo de un espejo ampliado. Vamos a colocar ahora la opinión que nos mandó en un tuit personal nuestro analista deportivo, Román Yuch. Discriminación, racismo, xenofobia, en casos como el de Enzo Fernández o el de los futbolistas, tiene que ver con la ignorancia. No saben claramente qué es lo que están diciendo, lo que están cantando. Pibes a los que más de una vez los deben haber discriminado, a ellos. Entonces no saben muy claramente qué es lo que están haciendo. Y si lo saben, pero no creo que sea este caso, es de mala gente cuando vos discriminás sabiendo lo que haces. Yo creo que en este caso, como en muchos de los casos, lo que hacen lo hacen por ignorancia y no por ser mala gente. Ahora, como te decía, también abre otro debate muy interesante
y que tiene que ver con cómo en el ecosistema del fútbol, en el universo del fútbol, se dan por aceptadas y se entienden como naturales en las canciones y en lo que se insulta a un rival, una cantidad de agresiones que se entiende como parte del lenguaje de ese momento. Porque de hecho, además, en el fútbol, en donde un equipo es destacado por sus hinchas, por la hombría, ¿sí?, por los huevos que tienen para ganar, al mismo tiempo tienen canciones absolutamente transfóbicas u homofóbicas diciendo a este... Bueno, mañana comienza formalmente los Juegos Olímpicos. Es deseable que tanto los aficionados como los deportistas canalicen sus enojos y entiendan que lo que sucede en el campo de deporte es un juego, con todo lo esencial que constituye para los humanos el espacio de lo lúdico. Quedémonos con la canción, la hermosa canción, que fue pieza publicitaria de la Liga Española contra el Racismo, No Voice versus Racism, para cerrar esta apertura de hoy.